En este capítulo entonces nos vamos a dirigir de la ciudad de Riobamba a la frontera peruana, específicamente a la población de Zorritos. Saliendo de Riobamba, la carretera nos presenta pues las imágenes magníficas del Cerro Chimborazo. Ya todos ustedes saben pues que esta es la montaña más cercana al sol que existe en la Tierra, superando casi por 1000 metros el monte Everest. Esto, dado pues su ubicación en el Ecuador, la hace la formación montañosa más cercana al sol. Las vías del Ecuador continúan sorprendiéndonos por su estado, supremamente buenas. Tomamos la vía que de Riobamba va a Payyatanga. Sin embargo, en este corredor vial se observan algunos efectos de la montaña, del descuido que han tenido algunas de las vías en Ecuador, y es una vía que hay que prestarle mucha atención porque tiene pérdidas de banca muy importantes. Como les habíamos mencionado en los capítulos anteriores, habíamos perdido una de las maletas laterales que se había golpeado, entonces tocó hacerle como un remiendo con bolsas de la basura para conservar su impermeabilidad. Afortunadamente el clima nos estaba favoreciendo durante todo este trayecto y no tuvimos ningún tipo de problemas. Durante este trayecto también tuvimos un percance, y es que en una de las caídas de la bolsa que teníamos al lado, orillé la moto para corregir la salida de la bolsa y no tuve la precaución de notar que la moto me había quedado en negativo y se nos cayó la moto. Desafortunadamente mi esposa estaba ahí todavía en la motocicleta y esto le ocasionó pues un susto muy grande porque cayó con la motocicleta. Tengan muy presente esto, son motos que van muy cargadas y no se puede uno confiar. La moto me quedó en negativo y desafortunadamente se venció. Una vez pasamos del municipio de Payyatanga, por esta vía que les comentaba que estaba en regulares condiciones, nos dirigimos hacia la provincia de Guayas en el Ecuador. Eso es ya básicamente la costa. En la costa las motocicletas no pagan peaje, pero hay que tener mucho cuidado porque no está especificado muchas veces el carril por donde transcurren las motos, entonces tienes que estar atento a que la persona que está en el peaje te señale por dónde vas a pasar. Esta zona es muy parecida al Urabá antioqueño, con largas rectas, mucha humedad. Allí nos cayó el primer como conato de lluvia que íbamos a tener en el viaje, sin embargo no fue nada grave. Este trayecto fue, digamos que el más accidentado hasta el momento de los que hemos tenido, porque ya aproximándonos a la frontera con el Perú, probablemente producto de la ansiedad de llegar a la frontera, decidimos parar a tomar la última tanqueada en el Ecuador. Como ustedes saben, la gasolina en el Ecuador es mucho más favorable que en el Perú, entonces paramos a tanquear, y cuando íbamos a tanquear, cuando terminé la tanqueada de la moto, fui a retirar la llave y no me salía de la tapa del tanque de la gasolina de la moto. Afortunadamente yo siempre cargo el repuesto. Esto también para ustedes es muy importante que ustedes lo tengan presente. Cargar una segunda llave de la motocicleta. Me quedó asegurado el tanque, o sea, yo no podía sacar la llave, no podía abrir, pero ya había quedado tanqueada la motocicleta, y con el duplicado de la moto podía encender el switch y continuar la marcha. Como ya caía la tarde, nos aproximamos a la frontera en Huaquillas, pues decidimos continuar y resolver eso al día siguiente, que íbamos a tener día de descanso en Zorritos. Después de avanzar por esas interminables rectas, que afortunadamente nos tocaron con un clima muy favorable porque había llovido, pues nos dirigíamos a la frontera con el Perú. Anteriormente se entregaba el papel de ingreso de la motocicleta que habíamos hecho en Rumichaca antes de llegar a las instalaciones fronterizas que eran conjuntas
en Huaquillas, pero esta oficina ya la trasladaron a esas instalaciones conjuntas y todo el proceso de retirada de la moto del Ecuador y de ingreso de la moto al Perú se hace en la misma oficina, así que no van a tener ningún tipo de problema con eso. Una vez terminamos de hacer esas diligencias en la frontera, era nuestra segunda frontera en los primeros 4 días de viaje. Nuestra intención, como las habíamos mencionado, era avanzar lo más rápido que pudiéramos. Nos dirigimos a la población peruana de Zorritos. Allí íbamos a tener nuestra primera jornada de descanso y vamos a descansar al menos durante un día en las playas de Zorritos. Estén pues pendientes con nuestro viaje para continuarles contando de él. En la frontera de Ecuador con Perú, como les habíamos mencionado, los trámites se hacen en conjunto. Entonces lo primero que ustedes deben hacer es sellar su salida como personas del Ecuador. Después de eso van y sacan la motocicleta del Ecuador, ingresan como personas al Perú y posteriormente hacen el ingreso de la motocicleta al Perú. Allí hay que comprar un SOAT. Este SOAT te lo venden por un mes y tiene un precio variable. A nosotros nos cobraron por ese SOAT $25. Ese SOAT te cubre por cualquier emergencia que tengas o algún accidente que tengas en las carreteras peruanas. En Perú las motocicletas no pagan peaje, así que nosotros muy contentos nos retiramos de la frontera. Todo el personal fue supremamente amable. Fue un trámite que duró sin mucho 40 minutos, fue rapidísimo. La frontera estaba muy sola. Habíamos recibido alguna información que nos dirigiéramos mejor a la frontera de Machala o Zapotillo, pero no tuvimos ningún tipo de problema. Y como nuestra intención era llegar a Zorritos, pues esta era la frontera más directa que nosotros íbamos a tener para esta población. De nuevo, entonces nos íbamos a dirigir a Zorritos, donde en el día de descanso pretendíamos arreglar lo de la tapa de la gasolina de la moto. Sin embargo, fue imposible que un cerrajero en Zorritos nos retirara la llave. Utilizamos WD-40, grafito, un montón de cosas y no se pudo retirar la llave, así que tuvimos que quitar la tapa, ponerle un tapón como de sifón de baño al tanque de la gasolina y realizar los trayectos que nos iban a llevar de Zorritos a Lima con ese arreglo, porque en Lima íbamos a buscar la posibilidad, sea de cambiar la tapa de la moto, que nos habían dicho que era posible que la tapa de un Africa Twin le sirviera y que había disponibilidad en Lima, o que un cerrajero pudiera extraer la llave. Así que más adelante le vamos a contar en definitiva qué pasó con esa tapa de la gasolina. Estén pendientes de nosotros. Los dejamos con algunas imágenes de dron del hotel donde nosotros estuvimos en Zorritos, un hotel supremamente cómodo, con piscina, con desayuno incluido, y pudimos descansar allí 2 días después de las jornadas que habíamos tenido, que nos estaban llevando rápidamente hacia el sur. ¿Por qué? Porque pues nuestra intención era evitar las temperaturas frías que íbamos a encontrar en el sur. Sean pues bienvenidos y continúen la aventura.